Ustedes saben que la semana pasada empezamos a tener esta decoración, ustedes la ven. ¿Cómo les parece a propósito nuestra decoración? Y la semana pasada el pastor Cristian habló de la primera de las 5 solas, que es sola escritura, la Biblia, nuestra única autoridad. Es la autoridad objetiva que Dios ha dejado para su iglesia. Y hoy hablaremos de la segunda de las 5 solas, que es sola fe, salvos por medio de la fe. Y he escogido, por la gracia de Dios, llegar a un texto, porque podríamos escoger muchísimos lugares de la Escritura, porque creo que toda la Escritura habla de esto, pero les va a sorprender un poquito el texto bíblico que escogí para exponer esta mañana, hablando de la sola fe, y es Isaías 53. Isaías capítulo 53. Le va a ayudar a todos, nos va a ayudar, pero a algunos en particular les va a ayudar a entender que la justificación por la fe es una doctrina que recorre todas las Sagradas Escrituras. Sí es cierto que hay libros como Romanos, Gálatas, que exponen esa doctrina de manera extraordinaria, pero me pareció importante ir a un texto del Antiguo Testamento donde es claro que nuestro Señor fue nuestro sustituto penal, pagó por nuestros pecados, y que esa es la columna vertebral y la esencia misma, el fundamento mismo de las demás gracias del Evangelio, como la adopción, la redención, la reconciliación, y que de no entender bien esa doctrina nos escapamos de un entendimiento sano, saludable, bíblico de lo que es el Evangelio. Así que escogí ese texto. También debo decir que escogí Isaías 53 por mi papá, porque mi papá amaba este capítulo. Él siempre quería leer este capítulo en el día de la Santa Cena. Yo no recuerdo una sola Santa Cena que mi papá, que partió hace 13 meses a estar con el Señor, no recuerdo una sola Santa Cena que él haya presidido donde él no hubiera leído Isaías 53. Él pensaba que Isaías 53 nos ayuda a meditar mucho en la persona de nuestro amado Salvador, y que al venir a la mesa siempre hemos de pensar lo que Él hizo y lo que le costó nuestra salvación. Entonces así que pues claro, como estaba preparando en los días que estábamos pensando y celebrando o recordando que Él está con el Señor, bueno, tal vez eso es un poco subjetivo, me perdonan, pero así llegué ahí a Isaías 53. Leamos el capítulo de Isaías 53. Me pregunto si todos me están escuchando bien. Yo me escucho como con cierto eco. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Entonces, soy yo. El problema soy yo. Como dicen los muchachos cuando quieren terminar un noviazgo. Soy yo. Bueno, capítulo 53 del libro de Isaías. Leamos esta preciosa palabra del Señor. Miren que comienza con 2 preguntas. Eran, yo creo, la parte de la inquietud profunda que el Señor había puesto en este gran siervo que fue el profeta Isaías, y el Señor en su misericordia va dándole la respuesta como a nosotros hoy. Así que las 2 preguntas con las que comienza el capítulo son muy, muy importantes para entender el mismo. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él
fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, cuánto necesitamos meditar en lo que tú has hecho por nosotros. Cuánto necesitamos que crezca nuestra fe. Aumenta nuestra fe, entendiendo lo que tú hiciste y lo que significa eso para nosotros. Hay tantos espejismos que atraen nuestra mirada hoy en día, tantas pantallas. Y nos abres esta dimensión de la eternidad, en la que tú anunciaste 700 años antes lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Y revelas ante nosotros el plan de la redención, del rescate de nuestras almas, apoyados en la justificación, la muerte expiatoria, vicaria, sustitutiva de Jesús por nosotros. Ayúdanos a profundizar esto. Y así como es real nuestro pecado, nuestra fragilidad, nuestro quebrantamiento, nuestro dolor, así es real que tú tienes en tus manos el poder para darnos perdón, vida nueva. Y todo lo que progresa después de esto, en todas las grandes beneficios y bendiciones que hay en el Evangelio para nosotros. Ayúdanos a enraizarnos profundamente en el Evangelio de nuestra redención en Cristo Jesús. Porque de eso depende nuestra alegría, de eso depende nuestra resistencia en medio de la prueba, de la tentación, de la angustia, de la ansiedad. De eso depende nuestra vida, de eso depende nuestra eternidad. Ayúdanos a echar cada vez raíces más profundas en tu poderoso Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay unas aclaraciones, como siempre, que debo hacer sobre esto. Cuando miran ese letrero, ustedes ven que dice sola fe. Y yo debo aclarar que está bien, y en las Escrituras aparece la frase salvos por la fe. Entonces, si yo pregunto, ¿cuántos son salvos por la fe? Yo espero que todos los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe gritemos, yo soy salvo por la pura fe. Pero hay que aclarar si la fe es una causa o un medio.
Esa es la primera aclaración. Digamos, si me permiten ser cuidadoso en el lenguaje, nosotros no somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Si la fe no es la causa de nuestra salvación. No es que nuestra fe tiene un mérito. Y no es que unas personas tienen como esa lucecita y como más confianza y esperanza y ilusión. Entonces, por a causa de que tienen esa fe, entonces, oh, tú tienes fe, entonces yo te salvo. La fe no es la causa de nuestra salvación. La fe es el medio que Dios ha designado para nuestra salvación. Tal vez la mejor ilustración de eso viene de la mano del gran predicador inglés Charles Spurgeon. Spurgeon usaba con frecuencia, a propósito, hay un libro de Spurgeon que circula gratuitamente en la internet que se llama Todo de Gracia o Todo por Gracia. Es gratuito. Y ahí él repite mucho esta ilustración porque es una recopilación de muchas de sus prédicas sobre el Evangelio. Ese librito yo les aconsejo leerlo, es maravilloso, el alma se inflama de vida, de esperanza, de paz. Es tan lindo leer Spurgeon cuando habla del Evangelio, tan esperanzador cuando habla de la gracia. Y en ese libro él usa mucho esta ilustración. Él dice, la fe es como el salvavidas que se le arroja a un náufrago que está a punto de perecer en el mar, embravecido cuando está en medio del naufragio. Salvavidas es estas pan de quesos naranjados que se tira a la persona en medio de un naufragio. Y él dice, ninguna persona rescatada de un naufragio diría, a mí me salvó el salvavidas. La persona diría, a mí me salvó la persona que estaba jalando el salvavidas desde el bote. El salvavidas, el pan de queso anaranjado, es el medio. Pero de ninguna manera es que ese pan de queso anaranjado lo salvó. Si no hubiera alguien jalando el salvavidas desde un bote, igual se hundiría y moriría en medio de las olas que lo atraparon en aquel naufragio. Es a eso a lo que nos referimos cuando decimos solo por fe, salvos por medio de la fe. En ese sentido es muy importante entender que la fe, que obra para salvación, es absolutamente humillante. Porque lo único que yo puedo hacer para mi salvación es creer. No puedo prometer nada. No puedo intercambiar nada. No puedo presentar una ofrenda. No puedo aprenderme unas doctrinas. Solo tengo que venir a decir, ya que yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es creerle a usted que me está ofreciendo esta salvación. Eso es muy, muy importante aclararlo. Segunda aclaración, que es muy importante, y perdónenme, siempre estas introducciones son las más malas del mundo porque tienen aclaraciones y aclaraciones. Entonces las personas dicen, bueno, ¿y cuándo va a empezar a hablar pues de lo que dice Isaías 53? Téngame paciencia, téngame paciencia. Otra aclaración que hay que hacer es que cuando decimos sola fe, no nos referimos a la fe humana. Hay una cosa que se llama fe humana. Y en términos generales, no solo la fe humana es indispensable e inevitable, sino que en la mayoría de instancias es bella. Por ejemplo, fe humana es lo que usted tiene cuando se sube a un avión. A menos que usted sea un mecánico de aviación, usted y yo no entendemos cómo es que un aparato de ese volumen y de ese peso logra estarse en el aire y transportarlo a uno a otro lugar. Pero uno confía, confía en los técnicos que están, en los directivos, en la torre de control, en el piloto. Bueno, lo mismo cuando se come una lata de comida. Usted no sabe si eso tiene veneno o no. Usted confía en una marca, en un almacén, en una etiqueta. Usted confía, ¿no? Y es decir, no podemos vivir sin fe. Eso se llama fe humana. El ser humano es diseñado para que tenga que confiar. Por ejemplo, en la familia. Los esposos en el altar nos damos votos mutuamente para entregar nuestra fe al otro.
Yo confío que tú me vas a ser fiel. Y que en la salud y en la enfermedad y todo lo que prometemos ahí, confiamos el uno en el otro. Y la familia es el lugar donde uno encuentra personas que confían en uno, que creen en uno. Y personas en quienes uno también deposita. Y por eso somos tan profundamente heridos cuando quiebran nuestra confianza en relaciones significativas. Y por eso demora tanto tiempo construir confianza. Y a veces fe humana es como la fe que tiene el técnico cuando ve al muchacho y le dice: profe, están al final del partido y hay que cobrar penaltis para definir quién gana. Entonces el muchacho le dice al técnico: profe, déjeme cobrar esos penaltis, que yo me tengo confianza. Claro, porque si el técnico ve que el muchacho llega ya como medio deprimido: profe, si usted quiere pues, pero yo no sé cómo va a ir, pero cierto. Obviamente uno prefiere la persona a quien le brillan los ojos y dice: sí, se puede, sí, y va a cobrar el penalti y lo bota. Pero el punto es que eso es fe humana. Por favor, no confunda la fe humana con la fe divina. Cuando nosotros hablamos aquí de sola fe, es fe divina. Es un instrumento creado por Dios para nuestra salvación. Hasta ahí, bien. La tercera aclaración. Yo sé que algunos están sufriendo con todas mis aclaraciones, qué pena. La tercera aclaración tiene mucho que ver con los dos primeros versos, porque esa es la pregunta inquietante del profeta. Él se refiere a una fe, dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Cómo se puede creer esto? Y en los capítulos anteriores ha hablado de un siervo que Dios tiene dispuesto para hacer una obra a favor de la nación en medio de un momento trágico para esa nación. ¿Quién puede creer esto? Y la segunda parte, o la segunda pregunta del verso 1: ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es decir, esto es una fe en la que se mueve la mano de Dios. No es la fe del técnico, no es la fe de montarme en un avión, es la fe donde la mano de Dios se mueve. Y particularmente cuando en una iglesia ortodoxa, de sana doctrina, evangélica, protestante, bíblica, en su totalidad bíblica, no que usa 2 o 3 versos de la Biblia, sino que es en su totalidad bíblica, decimos sola fe. Nos referimos específicamente a la doctrina de la justificación por la fe. Si usted no ha escuchado esa frase, grábesela porque eso es muy importante. La doctrina de la justificación por la fe. Es específicamente ese aspecto, porque la fe divina, la fe que Dios nos da, también es un instrumento para que confiemos en los tiempos difíciles de nuestra vida. En los tiempos difíciles de nuestra vida confiamos que mi Dios ha dicho: yo estoy contigo, no temas, yo te redimí. Cuando pases por el fuego, yo te sostendré, yo estaré a tu lado, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una fe dada por Dios. Nos aferramos a sus promesas en medio de la angustia. Pero esa no es la fe que decimos aquí, sola fe. La fe que decimos sola fe en doctrina cristiana, en las 5 solas, es la fe en el sentido de la justificación por medio de la fe. Hasta ahí mis aclaraciones. Ahora sí pues empezamos nuestro tema. ¿Cómo vamos a entrar en este capítulo? Las 2 primeras preguntas nos han dicho que el profeta se cuestiona cómo es que se cree esto. ¿Y cómo es que se mueve la mano de Dios aquí? Y vamos a ir por 4 preguntas muy sencillas para exponer este capítulo. La primera es ¿quién? ¿Quién? Los versos 2 y 3 hablan de una persona. Porque finalmente la justificación por la fe descansa en una persona.
y en la obra de esa persona. A usted les va a sorprender porque los versos 2 y 3 realmente nos presentan a esa persona en una forma que podría parecer un poco paradójica. Verso 2 es un renuevo tierno, es una raíz que en medio de la desolación de aquella época no parece atractiva. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Muy importante eso. Adicionalmente, en el verso 3 nos dice que esta persona que desde el Antiguo Testamento Dios viene preparando y que lo llama Isaías el siervo sufriente, son famosos los cantos del siervo sufriente, no solo no tenía atractivo para nosotros, sino que fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Y este es el punto que el profeta quiere hacer aquí. Esta persona que va a traer otra justicia, mediante la cual se nos va a abrir el paraíso, no es atractiva para la humanidad. Miren, cuando una persona que no es asistida por el Espíritu Santo en sabiduría humana, un académico, digamos, estudioso de la historia, lee el Evangelio y lee a Jesús, queda con dos rabias muy grandes. La primera rabia muy grande que se tiene cuando se lee la Biblia sin la asistencia del Espíritu Santo, sí, académicamente leyendo los relatos de Jesús, la primera rabia con la que queda la gente es: ¿por qué le hacen eso a Jesús? ¿Cómo es posible que la persona más feliz, más útil, más poderosa, más santa, más buena, más feliz de la historia, le dejan solo 3 años vivir en medio de los hombres haciendo sus obras y le hacen esto? Pero la rabia más grande con la que usted queda cuando lee desde una perspectiva humana los evangelios, la historia de Jesús, es rabia con Jesús. Y le voy a decir por qué usted queda con rabia con Jesús. Porque usted dice: ¿por qué Él se deja hacer esto? ¿No es evidente que tiene poder sobre los demonios? ¿No es evidente que tiene poder sobre la tormenta? ¿No es que tiene poder para resucitar muertos, por favor, para multiplicar la comida, para sanar al leproso, para dar las enseñanzas más extraordinarias que todas las ideologías quieren capitalizar? ¿Por qué se deja hacer eso? No tenía la autoridad y poder para derrumbar esos soldados, bajarse de esa cruz y quedarse con nosotros toda la vida, haciendo milagros, resolviendo las guerras de la humanidad, enseñándole a las juventudes, amando, siendo ejemplo de bondad. ¿Por qué hace eso? Cuando una persona lee los relatos de Jesús, queda con esas dos rabias, y la rabia mayor es con Jesús. Y este texto no esconde ese factor. Cuando la humanidad ve a Jesús, algo no me cuadra con Jesús. Este capítulo nos va a decir por qué. ¿Por qué Jesús no hizo lo que nosotros esperaríamos que hiciera? Ahora, los versos 4 al 6 va a explicar un poco más que Jesús voluntariamente entrega su vida porque su obra más importante no fue multiplicar la comida, no fue liberar al endemoniado, no fue resucitar al muerto. Por supuesto, Él hizo eso y lo hizo con bondad y con compasión y lo sigue haciendo. Pero es muy claro cuando uno lee a la luz de la revelación de Dios por la misericordia de Dios que la razón que Él vino fue para lo que nos describe este capítulo. Y eso es tan importante que tú lo entiendas. En la Navidad, por eso los poetas dicen: este es el niño que nació para morir. Que su objetivo más importante en la vida fue presentar su vida en la cruz del Calvario para ser el sustituto penal por otros seres humanos.
Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué hizo? Los versos 4 al 6 explica lo que hizo. Note los verbos, note por favor que son en pasado, vamos a hablar de eso después. Ciertamente Él, esta persona de la que está hablando, después nos va a decir que es el justo, el siervo del Señor. Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. El castigo, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Lo primero que nos dice es que Él está llevando la maldad de otras personas. Verso 4. Verso 5, que Él está llevando las transgresiones y las iniquidades de otras personas. Que si esas personas van a experimentar paz y sanidad, es a causa de lo que este personaje está haciendo. Ahora el verso 6 es mucho más dramático porque el verso 6 aclara que no fue por culpa de él, que fue por culpa de nosotros, que nosotros éramos los que merecíamos eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. No todos nos apartamos de la misma manera, no todos nos descarriamos de la misma manera, pero todos nos descarriamos y el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Lo que está describiendo es un juicio en el que Dios es el juez. Y tú y yo somos los reos culpables y responsables. Y el juez declara sin ambigüedades: hay transgresión, hay iniquidad, hay culpa sobre ti. Eres responsable de tus pecados, de pensamiento, palabra, obra, omisión. Y el juez, sorprendentemente, se baja del estrado y él mismo toma el lugar del reo y lleva, por eso esos verbos son tan importantes, carga, es herido, es molido por la maldad de ellos. Ahora uno siempre queda pensando, sobre todo al leer el profeta Isaías, ¿por qué este siervo está haciendo eso? ¿Por qué lo hace? Versos 7 al 10 nos explica por qué lo hace. El verso 7 al principio deja claramente en la segunda línea: no abrió su boca. La última línea del verso 7 también: él no abrió su boca. Y el verso 10 dice claramente: cuando él se entregue a sí mismo. Lo que quiere dejar muy muy en claro es: él lo hizo porque lo quiso hacer. Ya después vendrá el Nuevo Testamento en la revelación progresiva entregándonos más detalles sobre eso, que es el puro afecto de la voluntad de Dios y de lo que hablaremos la semana siguiente, la gracia, la disposición de Dios, el puro afecto de su voluntad. Él quiso. Y eso es muy importante, especialmente para ustedes jóvenes. Es muy importante. Porque el discurso tibio de la academia teológica es tratar de darle una explicación histórica a Jesús, como si él realmente quería quedarse con nosotros, pero esos malísimos romanos, esos malísimos judíos del Sanedrín, esas malísimas personas que no entendieron a Jesús, lamentablemente lo crucificaron. Así no es. Él quiso. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él dice: este es el Cordero de Dios. Él quiso ser el Cordero. No, él no fue obligado a eso. No fue obligado por compasión a nosotros, no fue obligado por nuestra necesidad, fue obligado porque quiso. Ningún término humano cabe para eso. Porque cuando usamos la palabra solidaridad, ejemplo, compasión, siempre nos tropezamos con algún aspecto humano donde el ser humano quiere sobresalir por aquello. Por eso el texto de Efesios 1 dice: el puro, sin ninguna contaminación, el puro afecto de su voluntad.
No es porque era el peor de los pecadores o porque era el mejor de los pecadores, no porque estaba en el borde del abismo, no, Él quiso. Y esto es muy importante porque nos lleva a la cuarta pregunta, y creo que es donde nuestro texto quiere descansar más la revelación de Dios. Y la pregunta es, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Este es el siervo del Señor, este es el justo. Nos va a revelar en otros cantos en Isaías, el siervo sufriente es nuestro sustituto, Él toma mi lugar. Él hizo estas cosas porque quiso, pero ¿para qué lo hizo? Y ahí van ustedes a encontrar elementos mucho más sorprendentes. Por ejemplo, en el verso número 4 dice que Él es herido de Dios. No es herido de la humanidad o de las injusticias sociales. Es herido de Dios. Segunda parte del verso 6. El Señor hizo que cayera sobre Él. ¿Quién lo hizo? El Señor. En el capítulo 6 de Isaías está este diálogo de la Santísima Trinidad donde ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en su puro afecto de voluntad diciendo, ¿qué hacemos con ese hombre pecador camino al infierno? ¿Qué hacemos? Y en ese diálogo de la Santísima Trinidad, el Señor hizo que cayera. Si todavía no está convencido de eso, vaya al verso 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Fue la decisión de Dios. Y lo que más quiere afirmar estos textos es que hay un plan. Hay un plan de Dios. Desde todas las edades, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, hay un plan de Dios. Use las palabras que usa la Biblia, es un plan de redención. Es un plan para glorificar y vindicar la justicia divina. Es un plan para adoptar una familia. Es un plan para reconciliar un pueblo consigo mismo. Es un plan para derramar la gloria del amor de Dios. Es un plan. El texto quiere decirnos que es un plan seguro. Hay certeza en ese plan. Hay varios aspectos de la certeza de ese plan que se captan en nuestro texto. El primer elemento es el uso del pasado. ¿Se dieron cuenta? En el capítulo 53, ahí verso 4, en varias instancias, sobre todo 4, 5 y 6, usa verbos en pasado. Ahora, capte la aparente contradicción que hay aquí. Este texto del profeta Isaías es escrito 700 años antes que Jesús venga. 700 años antes. Y usa el pasado. Uno no le sorprendería, como dice el verso 10 en adelante, que use expresiones de futuro. Y el Señor llevará. Y el Señor cargará. Y el Señor herirá. Y el Señor molerá a este personaje. Pero usa expresiones del pasado. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender sobre el uso del pasado es el aspecto literario del uso del pasado. Voy a poner un ejemplo en que se darán cuenta que todos nosotros usamos el pasado para hablar de cosas que consideramos absolutamente ciertas, aunque vayan a ocurrir en el futuro. Imagínense en estos días que las damas están jugando mucho mejor del fútbol que los hombres, que a usted le toca organizar un equipo de fútbol. Entonces usted busca los mejores, aquí en la iglesia hay un equipo de fútbol, ¿cierto? Usted busca a los mejores futbolistas de su cuadra, de su barrio, de su familia, de la iglesia, y organiza el equipo de fútbol. Usted trata de que no sean los más rodillones de la iglesia ni de la cuadra, pues usted trata de hacer su mejor esfuerzo, equipo de fútbol. Llega el día del partido y resulta que ahí conoce usted quién es el otro equipo que va a competir con usted en la cancha. Y resulta que en el otro equipo están las estrellas de la Champions League. Ponga los nombres que quiera, esos que ganan millones, que sus equipos, todo lo que sea, que juegan para ellos, todo el equipo, esas luminarias del fútbol, individuos extraordinariamente dotados para ese deporte. Usted ve que van entrando los otros, ¿no? Y usted viene con su equipo, se miran los del equipo y dicen, nos golearon, ya perdimos. ¿Por qué usa el pasado?
¿Por qué es tan cierta el contraste entre un equipo y el otro? Que usted no lo va a dudar, los van a canastear, como decíamos en el básquetbol. Perdieron, ese partido lo perdieron hace un año y lo perdieron por goleada. Es decir, usted usa el pasado para decir que es una cosa tan cierta, tan segura. Y lo que el Señor quiere decir es: aquellos que se aferran por la fe a este plan de redención están tan seguros que las promesas es como si ya hubieran sido cumplidas todas las promesas de nuestra salvación. Pero hay otra razón para el uso del pasado. Y la verdad la encontré después cuando estaba pensando en más y mirando otros textos sobre esto. Pedro, cuando cita estos textos de Isaías, el capítulo 1 de su primera epístola, Pedro usa esta referencia que aparece también en Efesios, pero Pedro la cita, que este cordero fue ofrecido, preparado, entregado, podría usarse la expresión sacrificado, depende de la traducción, ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el plan no es un plan que está ocurriendo solo en el momento de la historia de Israel para consolar a un pueblo que está en un momento político muy difícil. Sin duda que tenía esa función. Pero es también el profeta siendo iluminado por el Espíritu Santo para entender es que Dios ha tejido este plan desde el pasado. En ese sentido, los profetas del Antiguo Testamento están poniendo su fe en un plan de redención de Dios. Ahora, algunos de ustedes luchan con la idea de que yo escoja decir que aquí está la doctrina de la justificación por la fe. Pero recuerden, en el verso 1, la pregunta que empieza el capítulo es: ¿quién ha creído este mensaje? Creído. El ofrecimiento de la humanidad es: tienes que creer, no hay otro camino. Y en el verso número 11, claramente está diciendo que este siervo, este que se está describiendo, que hace esto con estos propósitos, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Cómo aplicamos este capítulo de la palabra del Señor para nosotros hoy? Y claro, hay una aplicación para quienes son invitados hoy a actuar con base en este instrumento que es la fe y creer a este plan, en arrepentimiento, humillados, venir y decir: yo confío en este plan. Como si estuvieras alcanzado con las cuotas de tu casa y ya viniera el embargo, la expropiación justa, porque no alcanzaste a cumplir con lo debido. Y alguien viene y te dice: yo estoy comprometido, yo he hecho un plan, voy a pagar eso para ti. Y lo único que tú tienes que hacer es confiar en esa obra. Y si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, esta fe es la fe en la que te apropias de algo que tú no mereces. El plan de Dios, de que sea Jesús que cargue con tus pecados. Y tú dices: yo creo en este plan, me apropio de este plan por la misericordia de Dios. Y yo oro que la mano del Señor se mueva, el brazo del Señor se mueva para hacer que esa fe te haga abrazar a Jesús, porque muchas personas piensan que son cristianos y no lo son. Muchas personas piensan que por tener sentimientos religiosos, por pedir un milagro o recibir un milagro, por sencillamente estar recibiendo enseñanzas de la Biblia, eso les hace cristianos. No. Lo que te hace cristiano es venir a Cristo en arrepentimiento y fe y abrazar su justicia por la fe. Por eso quiero leerles estos pasajes de la Biblia antes de hacer una aplicación para todos los demás. Quiero leer en primer lugar en Romanos capítulo 3.
Y no podemos desconocer que Pablo leyó al profeta Isaías y consideró todas estas implicaciones. En el capítulo 3, los que estudian Romanos dicen que este es el corazón de Romanos y que específicamente está hablando de otra justicia, de la justicia de Dios que se obtiene por medio de la fe, no por las obras de la ley. Capítulo 3 de Romanos, verso 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Verso 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene no la cura del pecado, sino el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Ahí están los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Esa palabra propiciación aparece allá, pero se traduce expiación en Isaías 53. A través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Capítulo 4, verso 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Capítulo 5, verso 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que yo te llamo a que confíes en la obra perfecta y suficiente de Cristo para tu salvación. Pero yo quiero hacer también una aplicación para los que somos creyentes, porque yo creo que es un error pensar que la justificación por la fe existe solo para el comienzo de la vida cristiana. Y quizás tenemos acceso a esta idea especialmente cuando les cuento que hay personas que encuentran más fácil perdonar algo que otra persona les ha hecho que pedir y recibir el perdón de Dios. Voy a repetir eso. Creo que tenemos acceso a este asunto que yo quiero ver, que es la aplicación de la doctrina de la justificación por la fe al creyente durante toda su vida. Cuando les digo que hay personas que encuentran más fácil perdonar algo que les han hecho a ellos que ellos pedir y recibir el perdón de Dios. Para esas personas yo quiero decirles dos cosas. La primera cosa es, vas por buen camino. Porque cuando tú entiendes el pecado del otro como menos grande que tu pecado contra Dios, tienes buena teología. Y cuando logras perdonar lo que otra persona te dice, pero te cuesta recibir perdón, es porque estás pensando que el pecado que otra persona te hace a ti nunca es mayor que el pecado que tú haces. Por ahí vas bien. Pero también te tengo que decir que vas mal. Porque estás diciéndole a Cristo que su perdón no es suficiente para ti. Estás esperando. Estás tratando de compensar a Dios. Estás creyendo que lo que describe este capítulo no fue suficiente para declararte justo y libre de culpa delante de Dios. Estás creyendo que necesitas esperar un tiempo a mejorarte, como la persona que piensa, voy a esperar estar aliviado para ir al médico. Estás pensando que tienes que hacer algo
para merecer el perdón de Cristo. Estás dándole la espalda a Dios cuando Él ha provisto perdón suficiente. Y tú sigues con tu comportamiento tratando de compensar o esperar para venir libremente a decirle a Cristo, la embarré, perdóname. Porque es con base en la justificación por la fe que se basa todo el perdón de nuestros pecados y todo nuestro caminar con Cristo. La justificación por la fe es la columna vertebral de nuestra teología. Es a causa de que Él pagó por nuestros pecados que nos puede adoptar como hijos. Es a causa de ese pago que nos ha podido redimir y reconciliar con Él. Es a causa de Él que podemos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de nosotros llegamos a pensar que esa doctrina es solamente para los nuevos cristianos cuando vienen en su primer encuentro con Cristo y confiesan sus pecados en arrepentimiento y reciben por la gracia de Dios su salvación. Cuando es esa doctrina la que sostiene toda nuestra vida cristiana. Es la que me permite vivir y experimentar la presencia cotidiana de Dios, porque Él ha decidido no apartarse de mí. Él ha hecho alejar mis pecados como está el oriente lejos del occidente, que es una propuesta de los mismos profetas para explicar el infinito. Dios ya no tiene en cuenta mis pecados cuando vengo en Cristo a pedir perdón, pero es cierto también que cuando vengo a Cristo, Él me da la fuerza para vencer y batallar diariamente y conocer su victoria y su gracia en nuevas dimensiones de nuestra vida. Así que la doctrina de la justificación por la fe es para los que apenas están entendiendo el Evangelio. Y yo no estoy preguntando si llevas 50 años, si eres hijo o nieto, o tu esposo es cristiano, tu esposa es cristiana. No estoy preguntando eso. Estoy diciendo que hay personas aquí que están empezando a entender el Evangelio y eso es glorioso. Pero también quiero hablarles a quienes quieren aprender a vivir en el Evangelio y estructurar su fe, no a partir de sus experiencias o circunstancias, sino de la sólida y segura obra que Cristo ha hecho para nuestra salvación y nuestra santificación. Cierre sus ojos y oremos juntos al Señor.